Cambiamos de asunto porque en esta compleja coyuntura que hay en el panorama internacional, Israel, hemos visto, tiene un papel protagonista, pero otros quieren tener ese papel protagonista y quizá no saben cómo tenerlo, ¿no? Hablamos de la Unión Europea, de su peso en el ámbito internacional, queremos preguntarnos por qué tiene menos peso que otros, cómo mejorarlo, o algo de sus retos institucionales para no terminar siendo indiferentes. Un desafío que tratamos con Juan Jesús López Martínez, analista internacional. Juan Jesús, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas, encantado. ¿En qué posición real crees que se encuentra la Unión dentro de la coyuntura internacional en cuanto a influencia? Porque da la sensación de que es un papel secundario respecto de otros actores como Estados Unidos o China. Bueno, francamente es una posición que destaca por todo salvo por sencilla. Verdaderamente la Unión Europea tiene ante sí un reto que es de alguna manera intentar capitanear no ya los intereses de Occidente, sino el espíritu moral de estos, ¿de acuerdo? Occidente en general se encuentra en una situación problemática en la que el auge, una combinación de factores que realmente es compleja, pero en la que se incluye el auge de estos países que conocemos como el sur global, está suponiendo un reto que no estamos sabiendo gestionar bien y también está alzando una serie de preguntas en cuanto a la coherencia de nuestra acción frente a nuestros valores, en cuanto a la capacidad que tenemos a nivel de herramientas e instrumentos e incluso a nivel de lo que está ocurriendo por casa. Porque al final la Unión Europea, recordemos, no es un Estado, es un organismo supranacional que tiene ciertas características, ciertos componentes de Estado, sobre todo en la dimensión económica y política, pero no disponemos, por ejemplo, de un ejército europeo, de unas capacidades militares reales en este sistema internacional. Entonces, creo que es importante destacar aquí, en este caso, qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué queremos hacer, porque no parece sano, no parece interesante para nuestros objetivos el intentar lanzarnos a una carrera con la cabeza por delante, con los cuernos por delante, si se me permite la expresión, con gigantes en estos campos como puede ser Estados Unidos o China. O sea, tenemos que intentar ser un poquito más estratégicos en cuanto a lo que podemos ofrecer sobre la mesa, esa capacidad como una potencia reguladora, como una potencia comercial y hacerlo más de lo menos. Diría así como una pequeña introducción. ¿Cómo tendría que abordar, en tu opinión, la Unión Europea esa tensión entre una vocación integradora de seguir ampliándose, creciendo, y la evidente dificultad que tiene para tomar decisiones rápida, cohesionada? Porque da la sensación de que no es compatible una Unión Europea cada vez más grande con una Unión Europea cada vez más eficaz. Claro, o sea, aquí el problema es que nos encontramos ante distintos objetivos y necesidades cuyos planes de acción, el camino más adecuado para cada uno de esos objetivos, en muchos casos es completamente incompatible con el que requiere otro. La adhesión o la ampliación de la Unión Europea, ese proceso de ampliación, la última la tuvimos en 2014 con la incorporación de Croacia. Los criterios que se siguen para determinar quién se incorpora o no se incorpora a la Unión Europea oficialmente son los de Copenhague, que valoran pues el Estado de Derecho, el nivel de desarrollo económico y demás. Indudablemente, ampliar a la Unión Europea, incrementar el número de miembros, va a dificultar la gobernanza, va a dificultar esa cuestión de la unanimidad que tanto debate ha suscitado de si pues es conveniente o no reformar los tratados para ver si paliamos el estancamiento de los procesos con ello, ¿no? Pero es que, por otro lado, nos encontramos en un contexto geopolítico e internacional en el que el espacio es un factor limitante. Y cuando el espacio se deja abierto, lo que ocurre es que otros actores llegan y lo cogen. Entonces, no tenemos que plantearnos solamente si debemos o no incorporar a otros actores estatales a la Unión Europea, sino qué ocurre si no lo hacemos. Actualmente tenemos cerca de 10 estados con el estatus de candidato, ¿no? Que potencialmente, en Horizonte 2030, podrían pasar a formar parte de la Unión Europea. Muchos de ellos se encuentran en la Europa más oriental. Si la Unión Europea no facilita, pone de su parte y se muestra abierta con unos compromisos que, por otro lado, ya ha expresado en el pasado. O sea, aquí también tendríamos otro tema ahí de hasta qué punto nos presentamos como un socio fiable, ¿no? Cuando un día decimos A y el día siguiente decimos B. Pero dejando eso de lado, tenemos que plantearnos si no están con nosotros, hasta qué punto se van a mantener en una posición de neutralidad o potencialmente pueden pasar a constituirse como estados satélites de otras potencias que traigan unos intereses contrarios al espíritu europeo. Y esto lo digo más de facto que de jure. Al final siempre el derecho internacional nos habla de la soberanía de los estados y la importancia de que cada cual sea capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? Que luego la realidad pues no siempre está de acuerdo con ello. Hablando de tomar decisiones, pues esa ampliación, las búsquedas de unanimidades, de consensos, son cada vez más complicadas. No sé
en tu opinión, si habría que cambiar los mecanismos y sobre todo cómo pueden afectar a todo esto en un momento en el que cada vez hay más opiniones diversas, los minilateralismos dentro de la Unión Europea, Visegrado, Weimar Plus, porque al final no sé si esto facilita que haya pequeños consensos y a partir de ahí articular iniciativas o todavía hace crecer más el galimatías. Pues es una pregunta excelente que se trata en numerosos informes de gente mucho más sabida que yo y con mucha más capacidad de acción que yo. Creo que hay poquitas personas que te puedan dar una respuesta a ello. Sí que te dan aquí mi opinión. El debate está caliente, ¿no? De si realmente los tratados nos dejan suficiente espacio para, con las herramientas que ofrecen a la Unión Europea, que por otro lado son las herramientas que los Estados miembros han decidido ceder en forma de competencias y soberanía, si es suficiente como un mecanismo de gobernanza completo para los retos que tenemos enfrente, o si por el contrario tenemos que ampliarlos. Eso es un tema que no tiene pinta de saber resolver pronto. Ahora, ¿qué ámbitos requieren de, por ejemplo, la cuestión de la unanimidad, que es uno de los motivos por los que abogan por este camino, defienden que hay que ampliar las capacidades de la Unión Europea? ¿Qué ámbitos se trabajan con la unanimidad? Pues se trabajan cosas tan importantes como el marco plurifinanciero, o sea, financiero plurianual, el cual es el instrumento principal de financiación de la Unión Europea. Uh-huh. Si por lo que sea un actor en concreto estatal o un conjunto de actores estatales concretos, que en este caso pues tienen nombres y apellidos, porque adelantabas tú el tema de Visegrado, vamos a señalar aquí, ¿por qué no?, Hungría o Eslovaquia, que presentan gobiernos de calificaciones duras. Si deciden que quieren hacer política con ellos, siendo esto una necesidad intrínseca para la Unión Europea, el que se apruebe ese presupuesto, ¿qué herramientas tenemos para paliar esto, ¿no? Existen dos planteamientos, uno que, digamos, es la primera opción, que es la cuestión económica, el congelar fondos, el intentar, desde una aproximación dura, pero todavía diplomática, ¿no?, intentar hacer política de ello y salir adelante con un acuerdo. Y luego tenemos un botón nuclear que no se ha utilizado nunca, pero que potencialmente podría llegar a utilizarse, que es el eliminar el derecho a voto de estos países, no eliminarlo, pero sí dejarlo fuera de acción, a través de un proceso complejo que requiere de unanimidad, quitando el voto, por supuesto, del país que está siendo juzgado, claro, y de una serie de cuestiones más bastante de tal, ¿no? Al final, soy partidario de intentar coger la generalidad a través de lo específico, analizar cada uno de los casos que tenemos, ver qué se podría haber hecho diferente, emitir un diagnóstico y en base a ese diagnóstico pues optar por una vía o por otra, pero siendo esto un debate tremendamente complejo que no creo que se vaya a solucionar con un sí o un no, ni hoy ni mañana. Juan Jesús, tenemos 2 minutos. Te hago 2 preguntas. Te pido una respuesta que quepa. La primera, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea para incrementar, de forma general, tu protagonismo en el orden internacional? En tu opinión, una receta. Una palabra, lo primero, madurar. Me parece que la Unión Europea se encuentra en un punto en el que la adolescencia se está yendo y la adultez está a la vuelta de la esquina. Tenemos que decidir quiénes somos, quiénes queremos ser y qué hay que hacer para conseguirlo. Tenemos una crisis de liderazgo a día de hoy. Cuando hablamos, nos guste más, nos guste menos, sea más interesante para nuestros objetivos o lo sea menos, cuando hablamos de Estados Unidos, todo el mundo sabe con quién hay que hablar. Cuando hablamos con la Unión Europea, no sabemos si le toca hoy a Meloni, si le toca hoy a la presidenta de la Comisión von der Leyen o si le toca a cualquier otro. Me parece que es muy importante que de forma conjunta, haciendo un ejercicio de introspección entre cada uno de los ciudadanos, pero por supuesto también a nivel institucional y a nivel estatal, que decidamos qué queremos hacer y que decidamos actuar de forma consistente con ella. Porque algo que nos ha hecho muchísimo daño son los dobles raseros y la percepción internacional. Al final no es solamente cuestión de ser bueno, sino también de parecerlo y mostrarse como un actor fiable en un contexto en el que cada vez hay más dudas. Aquí te pido más brevedad todavía y esto es ficción, al final es elucubración lo que te pido. Así que, ¿cómo crees que va a ser, si seguimos como estamos ahora mismo, el encaje de la Unión Europea de aquí a 2050, por ejemplo? Bueno, quiero pensar que no vamos a seguir como seguimos hasta ahora, porque aunque la bola de cristal me falla, a mí y a cualquiera, no tenemos ahora mismo una serie de retos sobre la mesa que todavía en este preciso instante a día de hoy no hemos sido capaces de darle respuesta. La paradoja de la migración, fuente de inestabilidad y a la vez algo completamente necesario para el mantenimiento del Estado de Derecho y de su financiación, la cuestión de la seguridad, supeditada a Estados Unidos desde hace años y ahora más vigente que nunca con la cuestión de Rusia. Creo que es necesario un cambio importante en una serie de planteamientos
no necesariamente en una dirección concreta, pero sí en cuanto a la intensidad con la que nos enfrentamos a ellos y en cuanto a la Y determinación de sobre las todo, personas Juan que van a liderar ese Jesús, cambio. es necesario lo que Ujú. decías tú antes, madurar. Te interrumpo porque no hay tiempo para más. Juan Jesús López De Martínez, acuerdo. analista internacional, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Nos queda solo tiempo para decirles que hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, pedirles que sean felices, que pasen buena tarde y que mañana vuelvan, porque mañana habrá más.